Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Sí, estamos de regreso en esta buena educación día domingo y les recuerdo que nos pueden escuchar, por supuesto, a través de las distintas frecuencias de la radio, los diales a lo largo de todo el país, pero también a través de nuestra página web, adnradio.cl, y el streaming que tenemos para que nos vean también en esta conversación, en esto que ya comenzamos con una introducción respecto al que va a ser el tema de este programa, que es la gratuidad en la educación superior. Sí, exactamente, y estábamos precisamente conversando de lo que no se ha dicho en el proyecto, que parece que es lo más importante del proyecto de gratuidad. Y nos quedamos con esta idea de que presentaba el rector Hugo Lavados, de que probablemente hay una configuración que se está pensando distinta, pero que para la opinión pública en general no es transparente porque no tenemos un proyecto enfrente al cual poder acudir, sino nos basamos en algunas declaraciones. Y quisiéramos preguntarle a Gonzalo Vargas, ¿cómo ve él esta configuración? ¿Qué desafíos representará para las instituciones y particularmente para institutos profesionales que son, como ya decíamos, quienes atienden a una alta proporción de población vulnerable y que la gran mayoría son con fines de lucro porque así lo permite la legislación? Sí, la verdad es que es difícil poder responder esa pregunta, ¿cierto?, de esta nueva configuración, porque la verdad es que como decía el rector Lavados antes, hay una cierta claridad de los deseos de las autoridades respecto a lo que quieren llegar, pero hay muy poca claridad de cuáles son los objetivos en términos de impacto para el país de lo que tendría esa nueva configuración de la educación superior. Me explico. Por ejemplo, hoy día el quintil más rico, el 20% más rico de la población, tiene una cobertura del 80%. El 80% de los jóvenes del quintil más rico está accediendo a la educación superior. Sin embargo, en los dos quintiles de menores recursos, ¿cierto?, en ese 40%, la cobertura no es más del 30%. Entonces se compara, el quintil más rico tiene un 80%, en el otro extremo es un 30%. Y uno pensaría que un objetivo de la política pública, sobre todo en el combate de la desigualdad, sería poder aumentar el acceso de las personas, las familias de menos recursos, a la educación superior. Ahora, eso no es explícito en ninguno de estos proyectos. El tema de la gratuidad, más que focalizarse en los estudiantes más vulnerables, lo está haciendo en el tipo de institución. Y el tipo de institución que se está seleccionando son precisamente aquellas instituciones que son más selectivas, que reciben una mayor proporción de estudiantes de mayores recursos. Ahora, ahí hay una discusión, hay distintos puntos de vista, como en gran parte de la reforma, ¿no?, respecto a si el Estado debiera tener una relación directa con las instituciones de educación o si debiera hacer una relación con los estudiantes. Gonzalo ya nos decía más o menos cuál es su mirada. Me interesa también saber cuál es la del rector Lavados. A ver, a este respecto, hay una declaración del director de Educación Superior que es muy clarificadora, ¿no es cierto? Él dijo que la relación de los estudiantes tenía que ser ahora con el Estado y no con las instituciones, y que el Estado, en el fondo, encargaba a las instituciones que proveyeran el servicio que el Estado deseaba. Más allá de los temas, si tú quieres, filosóficos al respecto, hay una realidad en todo el mundo, y en todo el mundo, en general, los financiamientos que hace el Estado tienden a ser mixtos. Es decir, hay una parte que va a las instituciones y otra parte que significa apoyo al Estado. A los estudiantes. Y básicamente apoyo a los estudiantes porque además se ha ido transitando en muchísimos países de sistemas gratuitos completos a sistemas donde también aportan los estudiantes. El sistema inglés es un caso, el sistema australiano es un caso, el sistema español es otro caso. En Estados Unidos siempre los estudiantes han financiado una parte o toda el costo de su educación. Aquí el problema es que yo estoy convencido que, como casi en todas las cosas, sí, hay que entender, todas las definiciones de un gobierno son ideológicas y son políticas. Eso no es pecado en ningún caso. Siempre ha sido así de un lado y del otro, ¿no? En cada una de las decisiones que hay. Hay una construcción, y lo digo tratando de precisar, es un constructo ideológico que se basa en algunos principios, entre los cuales está que el Estado debe financiar enteramente a las instituciones de educación superior, y eso es lo que se llama subsidio a la oferta, que no se debe pagar porque es un derecho social,
Y yo creo que ese constructo es un constructo, para mí es una construcción, una elaboración que es más bien de escritorio, teórica, parafraseando a un senador, no podría decir que le falta calle, porque en realidad esa situación no va a funcionar. Ya, pero para tener claridad, no va a funcionar porque en Chile no va a funcionar, porque no tenemos los recursos para que funcione, porque siempre se muestra o se cita modelos internacionales donde sí funciona ese modelo, donde sí hay educación gratuita en la educación superior, pero es solamente con instituciones estatales, ¿o no? No. Sáqueme de la duda al respecto. Pueden haber modelos distintos, o sea, pueden haber modelos donde el Estado, y se llega a una situación casi de gratuidad, donde el Estado también financia instituciones privadas. ¿Ya? Yo diría que aquí hay esencialmente razones de distinto tipo, que son prácticas algunas y otras también que tienen que ver con algunas convicciones que surgen de la idea, por lo tanto son ideológicas. Yo creo que prácticamente el tema de que la educación es un derecho social que comparto no tiene por qué reflejar que nadie pague, porque en la práctica siempre alguien paga. Cuando el Estado financia, los estudiantes pueden estudiar gratis, pero el que está pagando es el conjunto de la sociedad. ¿No es cierto? ¿Eres tú cuando vas a comprar algo y pagas IVA? ¿O soy yo cuando hago mi declaración de impuestos? O sea, todos, en definitiva. Pero no es algo que el Estado debiera garantizar per se. Yo creo que es un tema de la situación histórica, del momento en que vivimos. En los países donde esto existe, siempre ha sido así. Siempre se partió con ese modelo. Nunca ha habido una expansión como la que ha habido en este minuto en Chile. Y ojo, otro elemento que en mi opinión es crítico, ¿no es cierto? El antecedente que el rector Vargas citaba, de que en el grupo, el 20% superior, 8 de cada 10 jóvenes de ese grupo están en educación superior, y en el segmento inferior, 3 de cada 10, es un reflejo de una situación que todos sabemos y que resulta un poco el nudo central de muchas de las políticas del actual gobierno, que es la enorme desigualdad. Sí. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de desigualdad como el que tenemos en Chile, yo creo que uno puede afirmar que es altamente inconveniente, que por lo menos a ese 20 o a ese 10% superior, más allá de que sea un derecho, no le demos derecho. Ya. Porque también es un derecho que los niños vayan a jardín infantil. ¿Y quién se lo está garantizando ese derecho? En este punto me quiero detener, y vamos a volver con eso porque vamos a hacer una pausa. Vamos a volver con el tema de qué es lo que pasa con las bases, ¿no? Antes de llegar, obviamente, a educación superior, y también de qué manera se podría afectar o no el sistema de educación técnica de acuerdo a este proyecto de reforma educacional. Y vamos a volver, por supuesto, conversando con Gonzalo Vargas, rector de INACAP y presidente de Vertebral, y Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián y vocero de las universidades privadas. Los invito a acompañarnos ahora a una revisión de lo que ha sido las principales informaciones de esta semana, obviamente vinculadas al tema educativo. Esta es la Semana con Educación que nos prepara todos los días domingos Juan Pablo Moraga. Y el conteo final llegó. Sí, el cónclave programático de la nueva mayoría, el que fue esperado por semanas, el que atrajo las miradas de los más diversos sectores, finalmente se realizó con la participación de los más variopintos sectores del oficialismo. Y por supuesto, novedades en materia de educación hubo. Más allá que ese proyecto va a llevar toda la gradualidad para llegar hasta la gratuidad universal en la educación superior, los jóvenes no pueden seguir esperando, por tanto ya a partir del próximo año, con la ley de presupuesto, queremos partir apoyando a un grupo importante de familias cuyos hijos van a ingresar a la educación superior o estén en la educación superior. Hasta ahí todo bien, salvo que el nuevo rumbo del gobierno dejó conforme a pocos. Se estipula que ahora solo el 50% de los alumnos vulnerables podrá acceder a dicho beneficio durante un primer tramo. Esto para incluir también a instituciones ajenas al Consejo de Rectores, algo que no deja conforme a uno de sus representantes, Aliro Borges, rector de la Universidad Católica de Temuco. Nosotros teníamos un cálculo que estaríamos cubriendo del orden del 72-73% de nuestros estudiantes, pero ahora tenemos que remirar la cifra. Yo espero que la discusión en el Parlamento dé la posibilidad de que se aumente la cobertura, porque indudablemente son muchos los jóvenes
que necesitan el apoyo y la cobertura para educación superior. ¿Y las instituciones que no pertenecen al CRUCH estarán festejando? Nos preguntamos. Muchas de ellas no, por las condiciones que deben cumplir para ser incluidas en la gratuidad. 1. Democracia interna. 2. Como es lógico, no lucrar. Y 3. Estar acreditadas por más de 4 años. Este último punto es considerado por muchos como injusto, tal como lo hace el rector de la Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa. Bueno, yo le he mandado a los diputados y al ministerio un planteamiento en el cual se dice si hay universidades del CRUCH que tienen 3 años, sería discriminatorio absolutamente que otras universidades que no son del CRUCH y que tienen 3 años no accedieran a la gratuidad. Eso no tiene lógica alguna. Y de la enseñanza superior pasamos a la escolar. También avanza con todo un eje clave en la reforma educacional, la desmunicipalización, un proceso largo y que comenzará de manera experimental en ciertas comunas que serán elegidas con pinzas. Adriana del Piano, ministra de Educación, lo explica. En la ley va a estar especificado cómo, pero va a haber un primer año, de todas maneras que no va a haber más de 4 servicios locales en el país, en los cuales vamos a poder ver todas las condiciones, puede ser más de 4 años en algunas cosas, entre que empiece el proceso y lleguemos a término, puede tomar 2 periodos alcaldicios fácilmente. De proyectos, definiciones y cuestionamientos son elementos que marcaron la agenda noticiosa en una nueva semana con educación. Una pausa en ADN y ya vuelve la buena educación.